Esto es Suiza, la tierra de los lagos inmaculados, las montañas, las colinas, las cascadas, los verdes prados alpinos, las vacas modelo, la deliciosa leche y los imprudentes turistas que han venido a beberla, a pisotear la hierba y a meter sus cámaras en todas las rendijas. Pues bien, antes de que eso ocurra, propongo que bebamos un vaso de leche a la salud de este maravilloso país. Saben, al principio de un video es habitual hacer un pequeño anuncio, contarles lo que les espera en este gran episodio, hablar con voz patética sobre sus impresiones generales del país, pero esto es Suiza. Aquí no hacen falta ni siquiera palabras, basta con unas cuantas fotos de paisajes y todo se aclara de inmediato. Antonio ha comunicado que no publicará más videos porque no se han suscrito al canal. Si se suscriben, seguirá compartiendo alegremente con ustedes todos sus viajes. Suiza es mundialmente conocida por los Alpes, los mejores relojes y los bancos más seguros. Tiene el aire más limpio, el grifo es prácticamente Evian y la belleza local da ganas de morir. Es un lugar para morir, que es exactamente lo que han hecho muchas celebridades que han pasado sus mejores años en Suiza. Suiza inventaron el muesli, el chocolate con leche y el LSD. Y también se les ocurrió el tipo de letra helvética con el que se escribió esto. Es la fuente oficial del metro de Nueva York y por si fuera poco, también están el velcro, el celofán, la navaja suiza y la famosa fórmula. Sí, a Einstein se le ocurrió estando en Suiza. También es la sede del gran colisionador de hadrones con el que se descubrió el bosón de Higgs, que teóricamente podría estar en mi mano ahora mismo, pero eso no es exacto. Tiene 4 lenguas oficiales, 450 tipos de queso, una bandera no rectangular sino cuadrada y una de las economías más estables del mundo. Creo que Suiza es un país casi perfecto. Bueno, digo casi porque en principio no existe un país perfecto. Pero creo que Suiza se ha acercado a ese punto. Si lo es o no, vamos a averiguarlo. Desde el punto de vista sensorial, la primera sensación que se tiene durante los primeros minutos en Suiza es de una serenidad inimaginable. Durante los 9 días que estuve en Suiza, tuve la sensación de estar en uno de los lugares más tranquilos de la Tierra. Y esto no son las Islas Feroes con una población de 50.000 habitantes. Aquí en Suiza hay 8,5 millones de habitantes. Es donde la vida ordinaria sigue su curso, pero sigue siendo de alguna manera muy tranquilo. Al principio pensaba que se debía a que conduzco sobre todo en los pueblos, donde la vida es básicamente sin prisa, pero luego cuando llegué a las grandes ciudades resultó ser lo mismo aquí. Es una especie de magia. Suiza añade 20 años a su sentido de la vida de un solo golpe. En el sentido de que aunque tengas 25 años, no quieres ir deprisa a ningún sitio, ni planificar ninguna actividad, ni ir deprisa. Lo único que quieres es sentarte en uno de los bancos que hay prácticamente en todas partes y pasar todo el día en esa posición. Ahora entiendo claramente por qué tantos famosos y gente en general vienen a Suiza a pasar su vejez. Es un país diseñado para la paz, la tranquilidad y para sentarse así a contemplar este hermoso valle y disfrutar. Pues bien, si quitamos lo sublime, hay una explicación muy prosaica para todo lo anterior. Suiza tiene los segundos salarios más altos del mundo. El salario medio anual aquí es de $62.283. No se molesten en sacar sus calculadoras, son más de $5.190 al mes. Así que no hay nada malo en la economía aquí. Sin embargo, el dinero no es suficiente para la comodidad. También debe sentirse completamente seguro. Suiza también ha tenido éxito en este asunto. Es uno de los países más neutrales del mundo, que se aleja con éxito de casi cualquier bloque. Veamos un mapa de Europa. El color azul oscuro marca aquí los estados miembros de la Unión Europea. ¿Ven la mancha gris en el centro? Eso es Suiza. Suiza no está en la Unión Europea ni en la OTAN. Son tan neutrales que la última vez que participaron en una guerra fue hace 200 años. Esto fue en la guerra contra Napoleón. Es decir,
Para un país que está en el corazón de Europa, no estar involucrado en guerras durante 200 años es algo muy parecido a un milagro. La geografía del país también juega su papel. Al sur están los Alpes y al norte las montañas del Jura, mientras que el resto de la población vive en una pequeña meseta en el centro. En pocas palabras, Suiza es una salchicha encajada entre montañas por dos lados, y no es el país más atacable. La estrategia de defensa de Suiza se reduce a que un enemigo imaginario abra un mapa, lo mire y diga, al diablo con Suiza, atacar otro país. Será mucho más fácil así. Por si acaso, la mayoría de los puentes y estructuras de ingeniería fueron diseñados para ser detonados a distancia. Lo mismo ocurre con las carreteras de montaña, pero los suizos tampoco se detuvieron ahí, y han creado un ejército bastante preparado para el combate. El servicio militar sigue siendo obligatorio en Suiza. Es uno de los últimos países de Europa en hacerlo. Lo interesante es que aquí ha habido varias veces dos referendos para abolir el servicio militar obligatorio. Pero las dos veces los ciudadanos votaron por mantenerlo. El ejército suizo está aprobado por el Vaticano. Es la Guardia Suiza la que protege al Papa, entre otras cosas. Es legal tener armas aquí, y según varias fuentes, la mitad de la población del país las tiene en casa. Puedes comprar un mosquete en tu pequeña tienda cercana a tu casa. Allí hay una tienda de comestibles. Y aquí, literalmente no sé, a 50 metros, hay una armería. Y hay muchas tiendas así en toda Suiza. Los rifles cuestan a partir de 200 euros, y si tienes suficiente dinero, puedes incluso comprar una ametralladora. Lo más interesante es que a pesar de las leyes liberales, en Suiza hay una media de menos de un homicidio por arma de fuego por cada 100.000 personas. No me venderían un rifle porque no tengo permiso de residencia en Suiza, pero a cualquier persona, incluso sin pasaporte suizo, pero con permiso de residencia, puede ir a comprar no sé, un rifle. ¡Qué fácil! Ahora específicamente sobre la seguridad. En 1963 se aprobó aquí una ley que estipula que cada ciudadano suizo debe disponer de un refugio antibombas en caso de una posible guerra nuclear. Dicho y hecho, se han construido refugios antibombas subterráneos por todo el país. La mayor, no solo de Suiza, sino del mundo, está ahora frente a ustedes. Se trata del túnel de Sonnenberg, diseñado para albergar a 20.000 personas durante largos periodos de tiempo. Podría resistir al impacto de un proyectil de 1 megatón en un radio de 1 kilómetro. A pesar de la neutralidad suiza, los refugios antibombas están por todas partes. Se trata, por ejemplo, del aparcamiento de un supermercado. Están en cada casa y listas para usarse. Lo más interesante es que todos estos túneles y refugios antiaéreos aún pueden albergar cerca del 115% de la población suiza, así que hay aún más refugios antibombas que los necesarios, así que ya saben a qué país irse. A menudo se habla de Suiza como un búnker bien fortificado en medio de Europa, y ahora se entiende por qué. La política de neutralidad y estas medidas de seguridad tienen un efecto muy positivo también en el aspecto financiero. Por eso Suiza guarda dinero, mucho dinero. Estadísticamente, aquí hay más bancos que consultas de dentistas. Por cierto, los tipos de interés en los bancos suizos son ahora cero, y si el depósito supera el 1.000.000 de euros, es incluso negativo, lo que significa que el banco te paga por mantenerlo ahí. ¡Qué fiabilidad! Por cierto, el dinero en Suiza es muy bonito. Son como los stories de Instagram verticales. En 2008, el billete de 10 francos suizo fue reconocido por la comunidad internacional de billetes como el más bello del mundo. Todo lo anterior y por supuesto las bellezas suizas de las que hablaremos un poco más adelante han convertido a Suiza en el suelo de los jubilados. El país tiene la segunda mayor esperanza de vida después de Japón, y pasar una vejez feliz en Suiza es el sueño de muchos. Muchos personajes famosos se trasladaron aquí al final de sus vidas, como el premio Nobel Hermann Hesse, la actriz Audrey Hepburn, Vladimir Nabokov, Coco Chanel, Eric Maria Remarque y Charlie Chaplin, todos ellos enterrados aquí. En cuanto a los pensionados suizos, son personas alegres y despreocupadas a las que realmente da gusto mirar. Suiza es el lugar perfecto para ellos. Los suizos están muy acostumbrados a las normas de su propio país. Y aquí tengo mucho que contar porque las leyes locales del silencio son simplemente un estallido de cerebro. Para no perturbar la paz del vecindario, los fines de semana está prohibido cortar el césped, lavar los coches con máquinas de alta presión y todo lo que pueda hacer ruido. Aquí, por ejemplo, los músicos callejeros están prohibidos. Svetlana tiene otra tanda de historias de vida que contar. Trabaja para una empresa estadounidense con sede en Suiza. Por desgracia, no puedo decirles el nombre de la empresa en la que trabaja Svetlana, pero en esta oficina todo es gratis. Me encanta esto. La empresa dio un paquete de supervivencia para cada expatriado que vino al país, y en él había un libro llamado Cómo vivir en Suiza. Una de las reglas que me sorprendió mucho
fue que no se puede usar la cadena del baño, no se puede usar la ducha después de las 10 de la noche. Y la reacción puede ser diferente. Los vecinos pueden golpear las tuberías o pueden llamar a la policía. ¿De verdad pueden llamar a la policía porque has bajado la cadena? Sí. O, por ejemplo, ¿Alguna vez te ha pasado? no llamaron a la policía. Tuvimos mucha suerte con los vecinos. Pero un día me fui a Nueva York durante 2 semanas por trabajo y mi hija de 15 años me rogó que no la llevara con sus abuelos y se quedó sola. Y por la noche recibí una llamada de la secretaria diciendo que la policía había llamado porque los vecinos habían escrito una carta diciendo que había mucho ruido por los chicos que tocaban la guitarra. Resulta que las leyes del silencio no se refieren solo a las personas. Por ejemplo, los perros suizos no pueden ladrar. No sé cómo los crían, pero aquí los perros no ladran. Aparte de que aquí no hay animales callejeros, sino domésticos, independientemente de la raza del perro. Ninguno ladra. Bueno, como estábamos entonces en una ciudad donde la frontera con Alemania pasa por este bordecito, puedo suponer que era un perro alemán. Antes, si un perro ladraba mucho y molestaba a los vecinos, le cortaban las cuerdas vocales, quisieras o no quisieras, le hacían esa operación de cuerdas vocales. Esto provocó protestas, la gente no entendía por qué hacían eso. Pero los suizos demostraron en su momento que no hacían ningún daño a los perros. Calma, tu perro está ladrando, así que tienes que hacerle la operación. Ahora hemos entrado en territorio alemán porque es prácticamente la misma ciudad. Y el contraste, como se dice, es evidente. Las bolsas de basura aquí en las calles parecen ser todas iguales, pero todo es diferente. Pero la regla más desgarradora que existe en Suiza es la de orinar sentado. A todos. ¿Orinar sentado es una regla de silencio? No. Sentarse para orinar es una regla de higiene, porque cuando se orina de pie habrá salpicaduras de todos modos, pero cuando se orina sentado no hay salpicaduras. Las mujeres saben esto. Las mujeres lo saben y los hombres también. Aquí en Suiza. Sí, aquí, los hombres suizos. Naturalmente les gusta orinar de pie en bares y restaurantes, pero en casa siempre lo hacen sentados. Así es Suiza. Puedes orinar de pie en casa y Dios no quiera que tires de la cadena y luego tener que justificarte ante la policía o incluso recibir una multa. No me gusta meterme en los detalles de la estructura política de un país, pero en Suiza es un factor muy importante para entender el país en su conjunto. Son como datos clave. Así que perdónenme. Suiza está formada por 26 cantones, cada uno con su propia constitución y leyes, y es de hecho una república federal, pero oficialmente el país se llama Confederatio Helvetica, la Confederación Suiza. En otras palabras, es una unión de estados soberanos. Legalmente ni siquiera tiene capital, aunque de facto es Berna. Cada cantón tiene sus propias leyes, e incluso el procedimiento para obtener el permiso de conducir puede ser diferente. En el cantón de Ginebra, por ejemplo, la caza está prohibida. En cualquier otro lugar de Suiza, con una licencia se puede, pero en Ginebra no se puede. Y en Thurgau, por ejemplo, se prohíbe hacer barbacoa durante la temporada de calor. A primera vista se parece mucho a los Estados Unidos de América, pero las diferencias son en realidad mucho más serias. Pasar de un cantón a otro es como pasar de un país a otro. Es muy complicado. Tuvimos que volver a emitir cada documento de nuevo. Al cantón no le importa, es solo un país, pero entre un cantón y otro apenas se ponen en contacto. Saben que existe el nombre y el apellido y eso es todo. No les importa que te hayas integrado en Berna, no les importa que hayas pagado los impuestos, no. Tienen que volver a averiguar todo sobre ti. Necesitan que les proporciones cada documento, absolutamente todo, todo de nuevo. De hecho, hicimos más trámites cuando nos trasladamos de cantón a cantón. Hicimos más que cuando nos trasladamos de Ucrania aquí. Lo más interesante es que incluso el procedimiento de votación puede ser diferente. Estas bonitas casitas se encuentran en el diminuto cantón de Appenzell-Innerrhoden, que además de sus obras maestras de la arquitectura local, es famoso por una tradición muy interesante. Estamos en la pequeña ciudad de Appenzell y es conocida principalmente por el hecho de que aquí mismo, en esta plaza central, varias veces al año toda la población del pueblo, las 5.600 personas, se reúnen y practican la democracia directa, eligen alcaldes, aprueban leyes y eligen nuevos líderes. Todo esto ocurre de esta forma. Los habitantes de Appenzell no necesitan el poder vertical. Desde finales del siglo XIV, los habitantes de esta ciudad se reúnen así en la plaza. Antes votaban con sus sables, pero ahora lo hacen con la mano alzada para decidir asuntos importantes de gobierno.
Appenzell, por supuesto, es un ejemplo aparte, pero es una muy buena representación de los procesos que realmente tienen lugar en Suiza. Hay un dicho que dice que un suizo no va a votar una vez cada 4 años, sino 4 veces al año. No es broma, los referendos en Suiza pueden tener lugar cada 2 meses. Es decir, cada 2 meses, un domingo, la gente va a votar y luego se dedica a sus asuntos normales. Este tipo de participación en la vida política del país es extremadamente beneficiosa para la sociedad en su conjunto, porque en una sociedad así, todos tienen sentido de la responsabilidad. Hablando de responsabilidad, en Suiza está prohibido que los padres pongan a un niño un nombre que pueda perjudicar posteriormente sus intereses, de ninguna forma posible. Según la legislación suiza, no se puede poseer un solo animal social. Eso se considera aislamiento y equivale a abuso. Por ejemplo, es ilegal tener un cuy, es obligatorio tener 2. Lo mismo ocurre con los peces y los loros. En fin, todos merecen pareja. También hay impuestos por tener un perro. Estos están determinados por su tamaño y peso. Los propietarios de perros también están obligados a realizar un curso de formación para aprender a cuidar adecuadamente de sus animales. Incluso pescar así como así no está permitido en Suiza. En Suiza se necesita un pasaporte oficial, lo que significa que no se puede entrar, meter la caña de pescar en el lago ir a pescar. Tienes que conseguir un permiso oficial. Durante un mes te enseñan a sacar el pez del anzuelo sin hacerle daño. Así que te sientas cada día durante un mes entero. Bueno, no cada día, sino unas 3 veces a la semana. Un mes entero vas a clases. Te dicen cómo disparar correctamente a un determinado pez. Te dan una tarjeta y con esa tarjeta puedes ir a pescar a todas partes. Sin ella, no puedes. Algunos pueden pensar que las leyes locales son demasiado extrañas y raras para su propio bien, pero como los suizos figuran regularmente entre los países más felices del mundo, las leyes no son malas. Después de todo lo que has visto, probablemente solo te quede una pregunta en la cabeza. Amigo, ¿cómo se consigue la ciudadanía de este país? La buena noticia es que, a diferencia de Dubái, por ejemplo, es real. Y la mala es que, bueno, es muy complicado. Tienes que vivir en el país durante 10 años. No importa el tipo de permiso de residencia que tengas, 10 años. Tienes que vivir en un pueblo o una ciudad determinada durante los últimos 3 años sin cambiar de lugar de residencia. No puedes moverte a ningún sitio durante los últimos 3 años. Si quieres encontrar un piso en el siguiente pueblo, tienes que empezar de nuevo. Luego tienes que hacer un examen que incluye geografía, estructura política y muchas cosas. Hasta el trato con tus vecinos. Todo tipo de cosas que no te imaginas. Les preguntarán cómo te has portado y si se han dado cuenta de que te has portado mal o no. Y puede ser que se acuerden de cómo no les sostuviste la puerta hace 3 años y tu pasaporte suizo está condenado. Estoy exagerando, pero así es como es a veces. Aquí corre el rumor de que Alain Delon, que ahora vive en Suiza, se sintió muy ofendido con el gobierno suizo por tener que esperar 12 años en aquella época para obtener un pasaporte suizo como todo el mundo. Es decir, ni siquiera una superestrella obtuvo ningún privilegio. Ya se habrán dado cuenta de que hasta ahora no les he enseñado casi el país. Ha llegado el momento de rectificar, pero hay un pequeño problema. A menudo me faltaba el vocabulario para describirlo y no tenía palabras para poder expresarlo y me resultaba banal hacerlo de esa forma. Impresionante, fantástico y real. ¡Qué belleza! El clásico, uff, estoy tan impresionado. Y finalmente, demonios, me quiero quedar aquí. Así que decidí ponerme las pilas y describir con calma las emociones de mis primeros días en Suiza sin ningún grito de éxtasis. Chicos, seré sincero con ustedes. Los 3 primeros días casi me fundí en Suiza. Estaba todo perdido. Abandoné el coche en medio de la carretera, corrí, filmé, me maravillé de la belleza, me prometí a mí mismo que no volvería a filmar, que seguiría la ruta. Y entonces volví a dejar el coche y hacer todo de nuevo. De todos modos, es confuso, no hay otras palabras para describirlo. Este país te atrapa con su belleza y no te deja ir. Te cautiva profundamente, al menos los primeros días. En primer lugar, con sus colores. Este color de hierba no es un truco, es real. Cuando miras a los prados suizos, es como si estuvieras en el escritorio de Windows XP delante de ti. Y es realmente difícil de creer que esto sea un color real. A veces pareciera que tiñen el césped a propósito, pero no, es real. Este es un video sin ninguna corrección de color, no he mejorado la saturación. Lo mismo ocurre con el color del lago en Suiza. En los lagos suizos se puede componer una paleta de tonos que van desde el azul hasta el turquesa, o incluso un color como este. El agua de estos lagos es obscenamente clara. Sí, porque ya sabes que los suizos dieron una vez la alarma de que este lago que tengo detrás es el más limpio del mundo.
El lago más grande y limpio del mundo. Los conservacionistas suizos y alemanes dieron la voz de alarma porque aquí no hay peces. Los peces no pueden vivir porque no hay nada para alimentarse. Es muy limpio. No hay plancton. Es decir, dieron la alarma porque el lago está limpio. No porque esté sucio, sino porque está muy limpio. Ni siquiera las bacterias crecen aquí. Ni siquiera las bacterias. Sí, incluso en este país ocurre eso. Nuestra siguiente parada es la campiña suiza. Y aquí un poco más de detalles. No recuerdo casi ninguno de los nombres de los pueblos alpinos por los que he pasado o en los que me he alojado, pero casi todos ellos parecen haber sido filmados en un anuncio de chocolate suizo. Absolutamente todas las aldeas hacen que quieras parar, pasear, mirar esas casas de juguete y quedarte por unas cuantas horas. Estoy en una ciudad con un nombre curioso, Sisikon, de la que me enteré anoche cuando encontré por casualidad un hotel allí. Tiene su propio ferrocarril, un par de hoteles y un lago sobre cuya orilla se encuentra. Y me he dejado caer por aquí porque había un hotel barato. Pero me levanté por la mañana y me volví loco con esta belleza. Y esto es un ejemplo tan privado de lo que es Suiza, donde cada pueblecito tiene su propio hotelito y hay bellezas por las que merece la pena venir. En Suiza hay eso a cada paso y eso es increíble. Por supuesto, me emocioné un poco al llamar ciudad a Sisikon. De hecho, es una comuna con no más de 300 habitantes, pero también hay pueblos muy pequeños en Suiza. Por ejemplo, Coripo en el sur del país. Solo 12 personas viven allí, 11 de los cuales tienen más de 65 años. Para revivir el pueblo, las autoridades suizas quieren adoptar el concepto italiano de albergo difuso y convertir todos los edificios históricos desocupados del pueblo en una gran dispersión de hoteles, con servicios hoteleros de calidad y una recepción central. Este sistema ya está funcionando con éxito en Italia y quizás también funcione en Coripo, porque el pueblo y los propios lugares son realmente impresionantes. Suiza está muy bien. Muy bien, pero caro. Ahora un poco de alquitrán en este panal. Un poco sobre el dinero que hay que desembolsar para alojarse en estos mismos pueblos. Estas son las habitaciones en las que me he alojado personalmente. Esta era de $60 con un inodoro y una ducha en el suelo. Esta costaba $100 sin ducha ni baño. Y esta tenía comodidades pero costaba $125. En lugar de un aire acondicionado tuvieron la amabilidad de instalar un ventilador. Pero la compra más afortunada fue una habitación en Getleben que me costó $80 y solo hay que verla. Este hotel tiene casi 400 años y lo recorrí como si fuera un museo, sinceramente. Fue muy barato, probablemente porque solo reservé un par de horas antes de registrarme. Por supuesto, ahora estoy hablando más de lugares turísticos, pero quería ver un auténtico pueblo suizo. ¿Aló? ¿Estás? Stas y yo nos dirigimos al este, hacia los llamados Alpes de Appenzell. Hay bastantes granjas lecheras en el camino. Aquí las vacas son de otra clase. Un verdadero establecimiento de vacas. Incluso reciben masajes. Aquí la leche se vende en máquinas expendedoras y por supuesto está pasteurizada. Pero queríamos probar la leche fresca de verdad. Así que continuamos hasta el pueblo de Wasserauen. Und dann 2 davor gibt's ein Loch. Perfecto. Allá hay espacio para nuestro coche. Dice que hay un lugar perfecto para nuestro coche y tenemos que ir específicamente para allá. ¿Estás? ¿A dónde vamos? Vamos a ver Alpsee. ¿Y qué es eso? Es un lago de montaña al que solo se puede llegar a pie. Ningún coche puede llegar a ella, ningún tren. Solo se puede llegar a pie. Roger Federer también vendría con nosotros si estuviera aquí porque le encanta este lugar y viene a menudo. Ya lo he dicho, allá hay una fábrica de queso muy local que, bueno, me parece el mejor queso de Suiza. La subida es muy empinada. En 5 minutos estás completamente mojado. Chicos, este fulano queso tiene que ser simplemente magnífico. Si no, no lo sé. Tardamos 1 hora entera en llegar a pie al lago de la montaña de Alpsee y al minúsculo pueblo de Wasserauen, que solo tiene un par de docenas de casas. En el otro extremo del lago hay un valle de belleza indescriptible, y el paisaje que primero se te viene a la cabeza cuando piensas en la frase «Pueblo suizo en los Alpes».
Por supuesto, la leche también se produce aquí y es uno de los pocos lugares de Suiza donde se puede beber fresca. Bueno, por Suiza. Esto está increíble. La leche, por supuesto, es deliciosa. Todo gracias a las vacas de la zona que se pasean por estos prados y están rodeadas de amor por todas partes. Por cierto, son bastante curiosas y muestran un gran interés por las cámaras y los micrófonos, así como por las personas que suelen llevar esas cámaras. Aquí también se encuentra la pequeña fábrica de queso de la que hablaba Stas. Por supuesto, me encantaría contarles la hermosa leyenda de que aquí trabajan 6 generaciones de queseros, elaborando el queso según las recetas del abuelo, que tiene varios cientos de años, pero no. Aquí hay un jefe de familia bastante joven, con un inglés excelente, y hacen el queso con tecnología moderna, y lo venden aquí. Estábamos muy sudados porque hace mucho calor en esta quesera. Pero de todos modos, entienden la idea. Es un lugar que... aquí está la leche. Un valle irreal. Aquí no hay coches en absoluto, nada. No creo que nadie fume aquí. Y el agua más limpia, las vacas masticando esas hierbas. En resumen, las condiciones aquí son ideales para la fabricación de queso. Hacen queso con esta leche y lo venden aquí. Aquí lo venden por 2.000 kilos. Me han dicho que en principio no es mucho. 2.000 kilos al año. La fábrica de queso es realmente muy pequeña, pero lo sigo diciendo y diciendo. Vamos a probarlo. Compramos 2 tipos de queso. Por cierto, resultó ser muy barato y solo se vende en esta tienda. Chicos, así es como te conviertes en un blogger de comida. Dios no lo quiera, por supuesto. Ay, hombre, es tan tonto compartir realmente tus emociones. Me gustaría dar un trocito a cada uno de ustedes. Bueno, está delicioso. No soy para nada un experto en quesos, pero está muy rico. Wasseraun es, como se dice hoy en día, el lugar perfecto para el ecoturismo. Bueno, con los pueblos ya está claro. Ahora vamos a hablar de lo que los suizos son increíblemente geniales y probablemente uno de los mejores del mundo. Una gran ventaja de Suiza es que en medio de toda esta locura montañosa, han conseguido no solo construir pueblos, ciudades, sino también desarrollar una infraestructura muy genial de la que cualquier país estaría igual de orgulloso. 2/3 de todo el país son montañas, y como pueden ver, no es la zona más adecuada para desplazarse. Para decirlo sin rodeos, no es adecuado para nada. Hay puertos de alta montaña, ríos y formaciones rocosas. En general, para construir una infraestructura de este tipo aquí, había que ser muy específico, y los suizos lo hicieron. Tiene unas carreteras perfectas, un sistema ferroviario muy bien desarrollado, y sinceramente, no siento más que admiración por todo esto. Y ahora, un poco más de detalles. Más de la mitad de la electricidad de Suiza se genera en centrales hidroeléctricas como esta. Bueno, esa es una pequeña, pero hay otras un poco más grandes. La pequeña Suiza tiene más de 2 docenas de presas de más de 100 metros de altura. También está la quinta presa más alta del mundo, con 265 metros de altura. No es esta, pero este en particular es el muro de escalada más alto del mundo. Aquí se puede subir a la cima con un equipo especial. Y eso, por un segundo, son 165 metros. Puentes. Los suizos han destacado por sus conocimientos en la construcción de puentes. Este puente colgante en particular no es muy largo, 280 metros de longitud, pero es un verdadero desafío caminar sobre él. El puente suizo más bonito lo mostraré más adelante. Por ahora, seguimos con los túneles. Suiza es la tierra de los túneles. Los ves todo el tiempo, vayas a donde vayas. Así que entras a un túnel, sales de él y entras en un segundo, luego en un tercero, luego en un cuarto, en un quinto y así sucesivamente. Sinceramente, a veces pienso que los suizos construyen estos túneles solo por costumbre. Es decir, existen túneles en lugares de los que creo que podríamos prescindir, pero sabemos cómo hacerlo, así que vamos a construir otro. Este país puede sorprenderte con túneles realmente largos. El túnel de carretera más largo de Suiza es el túnel de San Gotardo, de casi 17 kilómetros de longitud. Es simplemente enloquecedor. Cuando se construyó en los años 80, era el túnel más largo del mundo. Ahora es el 9º, pero aún así, 17 kilómetros en una roca. Para que tengan una idea de lo largo que es este túnel, les sugiero que me acompañen. Por supuesto, lo aceleraré. Esta es la entrada real. Bueno, aquí vamos. Bueno, nos va a llevar bastante tiempo verlo a esta velocidad, así que vamos a acelerarlo un poco más.
De acuerdo, un poco más. En resumen, fue realmente largo. Conduje por ese túnel durante unos 15 minutos. Para ser sincero, estoy un poco cansado. Pero los suizos no se detuvieron ahí y construyeron el túnel ferroviario más largo del mundo. El túnel de base del Gotardo, que tiene la increíble longitud de 57 kilómetros. Este túnel se encuentra justo debajo de los Alpes. Su construcción llevó 17 años y 12.000 millones de dólares. El túnel de Gotardo no solo es el más largo, sino también el más profundo del mundo, debido a que los Alpes están por encima de él. En su punto más alto tiene hasta 2,5 kilómetros de profundidad. Eso significa que si no hubiera ventilación, la temperatura dentro del túnel sería de 45-46 grados centígrados. Gracias al túnel, el tiempo de viaje de Zúrich a Milán se ha reducido en casi una hora. Bueno, ahora es el momento de mi tema favorito. Una de las razones para ir a Suiza en coche es, por supuesto, las carreteras. Ya saben que me encantan las carreteras de montaña. Aquí en Suiza hay carreteras de montaña muy altas. Y una de ellas es la más alta en la que he estado. Se llama Furka-Pass. Entonces, probemos qué tipo de camino es este. Creo que esta es una de las rutas europeas más populares. La gente viene realmente de toda Europa, y la carretera parece un hormiguero en algunos lugares. Sin embargo, el intenso tráfico se compensa totalmente con las impresionantes vistas. Realmente soy como un caracol subiendo, parando, cada vuelta de la serpentina me paro y pienso, esta es la última vez. Y subo, y es aún más hermoso, y lo único que pienso es no puede ser. Tardé casi 1 hora y media en llegar al punto más alto. La altitud es de casi 2.500 metros. A los fanáticos de los coches les encanta porque además de los numerosos supercoches, es un escaparate de coches de época. Aquí, por ejemplo, hay un Alfa Romeo del 81 en perfecto estado. Pero se puede atravesar el Furka-Pass sin coche, en esta rara locomotora de vapor. Esta locomotora de vapor fue construida en 1914. Todo aquí es absolutamente original, incluso el conductor, pero es un poco más joven. La planta de vapor se alimenta naturalmente de carbón. Y por último, la cereza del pastel al final del Furka-Pass es un lugar asombroso. Es el glaciar del Ródano. En definitiva, este glaciar es genial porque no solo puedes mirarlo ni caminar sobre él, sino también entrar en él. Desde arriba, el hielo es bastante fino debido a que el sol se pone periódicamente detrás de las nubes. La luz en esta cueva de hielo cambia suavemente. Es como si alguien lo controlara a propósito. Las vistas por dentro son el sueño de cualquier blogger de Instagram. En cuanto al Furka-Pass, es un 10 de 10 y lo recomiendo inequívocamente. Pero como no se cansan de las autopistas, los suizos han construido una gran variedad de funiculares. El teleférico de Gelmer, por ejemplo, es el más impresionante de su clase en Europa. Se construyó para transportar materiales de construcción y ahora eleva a todos los que llegan a una altura de 1.869 metros sobre el nivel del mar. Un video acelerado del descenso en este teleférico podría en principio rivalizar con la emoción de una buena montaña rusa.
Los suizos también construyen funiculares tradicionales, algunos de los mejores del mundo. Si vas a una estación de esquí, es probable que tomes un remonte de la empresa suiza Doppelmayr. Esta empresa ha construido recientemente un funicular muy inusual que decidí comprobar, pero para llegar a ella, primero hay que tomar este viejo teleférico. Los maquinistas de aquí facturan tanto que cada uno de ellos podría ganar dinero para sus vacaciones de Nochevieja. El aparato de madera sube durante unos 15 minutos, y de hecho es el primer funicular descapotable del mundo. Sí, tiene una segunda cubierta abierta, lo que significa que los turistas chinos pueden fotografiar el paisaje sin mirar a través del cristal. Y hay mucho que fotografiar aquí, créanme. Miren, un funicular descapotable es un increíble e ingenioso invento de la humanidad. Después de esto, creo que todas las góndolas deberían estar equipadas con una cubierta abierta como esta. Porque las emociones son completamente diferentes. Estás como... ¡Auch! Mi oído se tapó. Hay funiculares en muchos picos de Suiza. En este en particular se puede ver la zona de la ciudad de Lucerna y escuchar a un turista montañero chino. Realmente no hay nada especial allá arriba y la mayoría de la gente viene aquí puramente por ese teleférico único. Debo añadir que subir y bajar cuesta unos $80, pero eso es si aparcas el coche. Y si lo haces como yo, tendrás que prepararte para gastar más. Oigan, en Suiza incluso escriben las multas así, de forma bonita, en una nota adhesiva. Sabía que me iban a multar porque no tenía el cambio para aparcar el coche y el tren se iba. Y sabía que tenía que tomarlo. 40 francos. Ahora queda por ver dónde pagarlo. Se pueden pagar las multas en cualquier oficina de correos. Tomas tu ticket, esperas tu turno y luego vas a la ventanilla. Rellenas el formulario, sacas dinero en efectivo porque no puedes pagar con tarjeta. Entregas el dinero y obtienes un papel de que estás limpio ante la ley suiza. Ahora con la conciencia tranquila y los bolsillos un poco más holgados, podemos seguir conduciendo. Ahora la parte más bella y tecnológicamente avanzada del transporte suizo: los trenes. Los trenes son uno de los símbolos del país que funcionan con tanta precisión como los relojes suizos y andan con mucha frecuencia. Es decir, desde el pueblo más remoto del oeste del país hasta el más lejano del este, se puede ir cada 20 minutos. La mayoría de los trenes tienen vagones para niños, de modo que si los niños gritan, que probablemente lo harán, el ruido no molestará al resto de los pasajeros. Esto es Suiza. Por supuesto, los trenes suizos son de los más caros del mundo. Un billete de Zurich a Berna, a 100 kilómetros de distancia, cuesta $60. Pero lo maravilloso es que hay muchos ferrocarriles que permiten a los trenes superar pendientes más pronunciadas. Esto significa que los trenes suizos circulan incluso en las montañas, y es un espectáculo increíble de contemplar. Y ahora, como les prometí, el puente suizo más bonito, el Landwasserviadukt. Y cuando los trenes pasan por encima, es como ver imágenes de Harry Potter. Es absolutamente fascinante. Es como ver un ferrocarril infantil que acabas de hacer tú mismo. Naturalmente, después de verlo, no solo quise ver el tren desde el lado, sino también dar un paseo. Fui al que probablemente sea el pueblo más bonito de Suiza. Dejé el coche allí y compré un pasaje para la estación de Werner. Naturalmente las ventanas están abiertas aquí porque es la vista por la que mucha gente toma este tren. No creo que sean necesarios muchos comentarios aquí y es mejor ver simplemente lo que mi cámara grabó desde esta ventana. I slept all night on a big white ship. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves, the slow pace
salty breeze and the waves. I'm at a right place. Amigos, me quedé tan embelesado que prácticamente llegué a la siguiente estación. Y cuando el revisor se acercó a mí y le mostré mi billete, me dijo, pues no puedes ir para allá. Y me enseñó el cartel con la multa. 90 francos. Dije, lo pagaré. Me mira y me dice, nah, no te dejaré pagar. Y corrimos rápidamente hacia otro tren y me envió de vuelta. Todo para que no pagara. Así que ahí tienes. Así son los controladores suizos. Estaba dispuesto a pagar, de verdad, pero no me dejaron. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. And back to where Los trenes aquí son absolutamente hipnóticos. Es como una atracción. Solo tienes que ir y ver películas en 4K, 8K, no sé. Probablemente esa resolución no existe. Pues bien, ha llegado el momento de mostrarles quizás el pueblo más fabuloso de toda Suiza. Esto es Lauterbrunnen. Lo que ven ahora es la Tierra Media del Señor de los Anillos. John Tolkien, el autor del libro, inventó la Tierra de los Elfos exactamente a imagen y semejanza de este pueblo, cuya visita le causó una fuerte impresión en su día. De hecho, esta es la verdad. Es muy difícil creer que todo esto pueda existir en la realidad. Es puro cuento de hadas, salido de las páginas de los libros infantiles. Y ya que hablamos de celebridades, es hora de mostrarles algunos lugares asociados a personajes muy famosos que vivieron en Suiza. Para eso, nos dirigimos a la parte francesa del país, a la mansión Saint-Germain, sede del museo de Hans Rudy Giger, el hombre que inventó y dibujó Alien. Ridley Scott, el director de Alien, vio un día el libro Necronomicon de Giger y supo que era lo que necesitaba. El primer prototipo de Alien que hizo Giger fue con algo y ramitas y algo que incluía carne, preservativos y slime, ese material viscoso y pegajoso. Por supuesto uno se pregunta qué pasaba por la cabeza de Giger cuando se le ocurrían estas cosas. Y cómo un hombre que vivía en un país tan próspero como Suiza podía pensar en crear semejante monstruosidad. El siguiente lugar es el cementerio de Corsier-sur-Vevey. Aquí está la tumba de Charlie Chaplin y su esposa, Uni Chaplin. Poca gente lo sabe, pero después del funeral, el cuerpo de Chaplin fue robado para ser revendido a su familia. El cuerpo fue devuelto, y ahora, bajo esa tumba, hay casi 2 metros de hormigón. Además, hay un sensor especial que emite un sonido desagradable y agudo al acercarse a una tumba. La verdad es que estoy muy sorprendido porque estoy solo en el cementerio y no hay nadie en absoluto. Por lo general, los cementerios donde se entierran a los famosos están bastante concurridos, pero aquí es tranquilo y pacífico. Seguimos a orillas del lago Le Mans en la pequeña y muy acogedora ciudad de Montreux, donde se encuentra el monumento más famoso a Freddie Mercury. Originalmente el monumento a Freddie iba a estar en Londres, pero las autoridades londinenses se negaron a instalarlo. Se decidieron por Montreux, porque es una de las ciudades favoritas de Freddie Mercury. El grupo compró aquí el estudio Malkin, que estaba situado en un edificio de casinos. Recientemente se inauguró aquí la exposición de los estudios Queen. Aquí en Montreux, Queen grabó 6 álbumes de estudio y composiciones como A Kind of Magic, Under Pressure y The Show Must Go On. La exposición también cuenta con los trajes de escena originales de Freddie, las letras manuscritas de sus canciones, los instrumentos de la banda e incluso el Scrabble al que los miembros de Queen jugaban con gusto durante la grabación de sus álbumes. En cualquier caso, si por milagro te encuentras en Montreux, no dejes de pasar por aquí, sobre todo porque la entrada es gratuita. Mi principal objetivo en Suiza era el pico local más famoso, el Cervino. Tenía que llegar a Tesch primero y dejar mi coche allí. «20 minutos en tren y estarás en Zermatt, el pueblo más cercano de camino al Cervino.
Todo el transporte por carretera está prohibido en la ciudad. El papel de los taxis aquí lo desempeñan coches eléctricos, como estos. Pero por supuesto, los buenos y viejos caballos siguen existiendo. Pero los trenes no han terminado por hoy, porque para llegar al Cervino, bueno, cerca del Cervino, hay que tomar otro tren. Así que queda mucho tren por hoy. Por supuesto, un tren que pueda llevarte a las montañas no tiene precio. Bueno, por fin llegamos. Aquí está. Bien, el sol se ha puesto, el último tren ya ha salido, pero no importa, porque no pensaba tomarlo. Me quedo aquí, cerca de esta montaña y este lago. Tengo básicamente todo lo que necesito para esto. Una tienda de campaña, ropa de abrigo, migas de pan, que solían ser un sándwich, granola para el desayuno, y lo más importante, una óptica ligera. Porque me quedaré aquí durante la noche para quizás dos de mis cosas favoritas. En primer lugar, fotos del cielo estrellado. Y en segundo lugar, la puesta de sol. Espero que haya algo que ver por la mañana. Mientras tanto, unas palabras sobre esta montaña. Sinceramente, ahora mismo no sé qué decir sobre esta montaña, salvo que es increíblemente hermosa. Y lo han visto antes en algún sitio. Sí, es la mismísima montaña del chocolate Toblerone, una de las marcas más famosas de chocolate suizo. Está considerado uno de los picos más bellos del mundo, gracias a su forma piramidal de 4 lados con paredes orientadas a los lados del mundo. Y pasar la noche y la mañana a sus pies es, creo, el sueño de todo fotógrafo. El mío también, por supuesto. Y ahora mismo, estoy a punto de hacerlo realidad. La cámara filmó toda la noche hasta que se agotó la batería. Veamos qué pasó. No sé si decir que fue una mañana preciosa, porque cualquier mañana en la montaña es un acontecimiento en sí mismo. Pero una mañana a los pies del Cervino, que se muestra en este pequeño lago, es sin duda una emoción para toda la vida. Bueno, ahora algo mundano. Para ustedes, toda esta historia terminará con alguna nota hermosa y lírica, pero para mí, acaba de empezar, porque ahora necesito bajar de aquí de alguna manera. Ahora no lo entiendo. Tal vez incluso a pie. Encontraré mi coche y me iré de aquí. ¡Qué hermoso! Es hermoso en todas partes, pero no me acostumbro todavía. Acabo de mirar el andómetro de mi coche y me he dado cuenta de que le he hecho 7.600 kilómetros desde el inicio de mi kilometraje europeo. Es hora de volver a casa, supongo, aunque no me apetece mucho. Este país es increíble.
Tengo que prepararme para las bellezas suizas y una cantidad considerable de dinero para ver esas mismas bellezas. Aunque por supuesto, hay que ir a Suiza no solo por la belleza, sino también por la tranquilidad, con un nivel de servicio muy alto y grandes carreteras. Todo es muy tranquilo. Sinceramente, cada vez es más difícil sorprenderme con alguna belleza, pero Suiza lo ha conseguido. Me sorprendí a mí mismo pensando que incluso una semana después del rodaje, todavía me paro, todavía hago fotos, todavía abro la boca al ver esos prados verdes que he visto por enésima vez, y todavía me sorprenden. Definitivamente, está en mi top. Este país está probablemente en mi top personal. Así que, si no has estado en Suiza, ven a visitarla. El país realmente vale la pena, y los viajes en general siguen siendo muy divertidos. Se los recomiendo. No me canso de ver estas bellezas. Y estos prados también. Y el tren. Adivinaste. Una buena amiga mía de Zúrich tenía una conocida que se casó con un suizo. Y sus padres le dieron un lugar en un cementerio para su boda porque era muy caro. Y ya sabes, un lugar en un cementerio es lo más genial del mundo para ellos. Es muy honorable y resulta que se divorciaron a los 2 años y les quitaron la plaza del cementerio. Mis padres me lo quitaron porque no hay nada que hacer en la tumba de otro.